Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Qué gusto poder saludarlos a todos, incluyendo a nuestros amigos, las personas que no asisten a nuestra comunidad, pero que nos ven porque quieren estudiar la Biblia, porque quieren oír, otros porque seguramente quieren criticar o perturbar, pero igual nosotros lo que nos interesa es que la palabra de Dios corra, que llegue al corazón de la gente y que cumpla su propósito. Acaba de terminar la Semana Santa con muchas experiencias, con muchas cosas. El equipo misionero acaba de regresar y nosotros venimos para enseñar. Y es que no quiero dejar pasar este tiempo de Semana Santa para compartir con ustedes algo acerca de la resurrección. La resurrección es demasiado importante en el proceso del cristianismo y de nuestra salvación como para dejar pasar este tema. Por eso quiero compartir con ustedes esto. Saludo a todos y quiero hacer una oración también breve para que Dios nos guíe. Diga conmigo: Señor, te damos gracias por este tiempo. Oramos ahora rogando que tu palabra nos bendiga, nos edifique. Permite, Señor, que esta palabra corra como un río para bendecirnos a todos y que la gracia tuya nos cubra. Por tu misericordia te damos gracias y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. No olviden que siempre estamos orando por ustedes, por sus necesidades. Puede escribirnos además, puede venir a la iglesia para orar por sus peticiones. Y voy a tomarme a partir del otro miércoles un segmento de unos 2 o 3 minutos para leer algunas de sus necesidades y para que oremos juntos desde acá por las necesidades o por las luchas o por los problemas que cada uno esté enfrentando. Para que unidos, la Biblia dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir algo, pues el Señor lo hará. Así que yo creo que eso va a suceder porque sucede siempre. Entonces, a partir de la otra reunión vamos a tomarnos 1 minuto, 2 minutos para orar por las necesidades de todos. Como dije, quiero hablar acerca de la resurrección y nada mejor que tomar la primera de Corintios, capítulo 15. Primera epístola a los Corintios, capítulo 15. El versículo del 1 al 4. Capítulo 15 de Primera de Corintios, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: la resurrección de los muertos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Bueno, leí el versículo 5, no nos afecta para nada. Debemos empezar diciendo que la resurrección es el acto que pone el sello a nuestra salvación. Claro, porque si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, sería igual a cualquiera. Uno puede ver la tumba de Benjamin Franklin, o puede ver la tumba de Mars, o de Napoleón, o de cualquier hombre de estos, de la historia. Y ahí dice, el epitafio es: aquí yacen los restos de tal persona, por importante que sea. Aquí yacen los restos de George Washington, hablando que hemos tenido la oportunidad de verlos allí en los Estados Unidos. Una tumba enorme, un mausoleo enorme, todo eso, pero se murió y ahí se quedó. A diferencia de Cristo, que cuando fueron a buscar su cuerpo, que fueron a la tumba, los ángeles dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ya no está, ha resucitado. Eso hace la diferencia. Porque si Cristo no hubiera resucitado, entonces nuestra fe sería exactamente igual a cualquiera. ¿Por qué? Porque sí, vino, predicó, hizo milagros, todo lo que usted quiera. Pero la diferencia está en que Cristo venció la muerte y los otros nunca jamás
lo pudieron hacer. La resurrección entonces es el evento que celebra la victoria del cristianismo. Ese es el sello. Celebra la victoria del cristianismo sobre otras religiones. En tanto que la fe cristiana o el cristianismo es la única fe que puede decir que su líder venció la muerte. ¿Y venció la muerte por qué? Porque murió. Y la Biblia dice, mi Biblia dice, su Biblia dice, la Biblia católica lo dice, que murió y al tercer día, ¿qué? Resucitó. La palabra resurrección proviene del latín resurrectio, que quiere decir levantarse de nuevo, resurgir o alzarse una vez más. Es el efecto de resucitar, es igual a volver a la vida, pero derrotando la muerte. Entonces la resurrección es ese evento extraordinario que quiere decir que el Señor Jesús, siendo Dios, encarnado en el hombre, murió, pero venció la muerte y entonces resucitó. Ahí es donde la muerte deja de tener victoria sobre él, y ahí es donde Satanás además queda avergonzado, porque Satanás siempre creyó, siempre pensó que el Señor Jesucristo moría y que lo podía matar y que ahí se acababa todo, y estaba tremendamente equivocado. Acuérdense que le dice allá en los primeros capítulos del Evangelio de San Mateo, le dice, si verdaderamente eres Dios, tírate desde aquí. Y entonces es cuando el Señor le dice claramente que no lo moleste, porque él tenía claro, porque le dice, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos sus caminos y tu pie no tropiece en piedra. Porque era que Satanás sí pensaba así, que el Señor Jesús moría y entonces se acababa todo, pero estaba tremendamente equivocado. Entonces, si de algo nos llena de satisfacción y de orgullo a nosotros los cristianos, es que nuestra fe no es una fe muerta, nuestra fe es una fe viva. Viva porque nuestro máximo líder resucitó y además, no solamente que él resucitó, sino que su resurrección nos abrió a nosotros la puerta para resucitar juntamente con él. Los primeros cristianos observaban y celebraban la fiesta de la Pascua, así como lo hacían los primeros judíos, sacrificando un cordero pascual que simbolizaba a Cristo. Y ese cordero pascual que venía desde el Antiguo Testamento, de alguna manera era sacrificarlo, y cuando la sangre quedaba sobre el altar, los pecados eran perdonados. Ese cordero pascual dejó de hacerse ahora porque ya Cristo pagó por todos. Y yo quiero un poco que veamos esta noche, en unos minutos, cuáles son las pruebas de la resurrección de Cristo, porque hay gente que dice que Cristo no resucitó. Incluso había una discusión, también hubo una discusión en los tiempos de Jesús acerca de que Jesús no había resucitado. Pero la Biblia demuestra con fehacientes argumentos que el Señor resucitó. Vamos a verlos. La primera es que la Biblia dice, cuando San Lucas habla, y se habla de todo este proceso de la muerte del Señor Jesucristo, después que el Señor es crucificado, capítulo 24, habla acerca de la resurrección. El Señor Jesús es sepultado, capítulo 23, versículo 50 en adelante, y luego el capítulo 24, del versículo 1 hasta el versículo 7, es un pasaje un poco largo, pero es interesante escucharlo. Lo vamos a leer despacio, tranquilos. Es interesante escuchar este asunto de la resurrección. Escuchemos. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado.
acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Escuchen eso. Yo creo que más claro no está, no se puede leer. La tumba estaba vacía y habían 2 ángeles allí testimoniando a las mujeres que habían ido, a los que habían ido al sepulcro a buscar su cuerpo, lo habían ido a buscar. La piedra está removida. Quiero decirles que la piedra, los historiadores dicen que la piedra que tapaba o que sellaba el sepulcro pesaba aproximadamente 3 toneladas. Ni modo de decir que estas mujeres iban a mover una piedra de 3 toneladas. Pero los ángeles del cielo, para ellos eso no era nada. Y el texto dice literal, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Es decir, la tumba estaba vacía. Primera prueba, la tumba estaba vacía. Segunda prueba, la condición de la ropa en el sepulcro. La condición de la ropa en el sepulcro. Es una cosa muy curiosa. Ustedes saben que la costumbre judía era hacer todo un preparatorio y ungir el cuerpo antes y vestir el cuerpo para ser sepultado. Y el capítulo 20 de San Juan, del versículo 5 al 7, escuchen cómo estaba la ropa. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Observen eso. Si habría algún estado de descomposición, pues no lo había. Todas las cosas estaban puestas en orden como un testimonio. La condición de la ropa en orden era un testimonio también que Jesús había resucitado. Si uno sigue leyendo acá sigue leyendo el Evangelio, se va a dar cuenta que luego el Señor, después de la resurrección, solamente que lo vamos a leer aquí en lo que Pablo refiere en Primera de Corintios. Dice el texto a quién se le apareció. Déjenme leer ese a mí. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 5 hasta el 8. Mire lo que dice. Dice, y que sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. A todos los apóstoles. Y Pablo dice, y al último de todos, como a un abortivo se me apareció a mí, hablando de cuando iba camino a Damasco para llevar a los cristianos para ser sacrificados. Entonces hay testigos, hay pruebas, hay testigos. Ustedes saben que el testimonio de 1 o 2 personas desde la antigüedad, desde el derecho romano en adelante, tiene profunda validez y que en este tiempo, si usted no tiene un testigo, si usted no tiene una prueba, y parte de la prueba es el testigo también. Entonces y aquí apareció a 500 hermanos, apareció a los apóstoles, está literal diciendo, apareció a Cefas, luego aparece a los 12. Entonces esas son pruebas evidentes de que Cristo resucitó. Ahora, la pregunta sería, pastor, ¿por qué es importante la doctrina de la resurrección de Cristo? Eso sería nuestro segundo asunto. ¿Saben por qué es importante? Porque la resurrección fue el cumplimiento de la profecía. Sí, fue el cumplimiento de la profecía. Y bueno, podría mostrar muchos, pero voy a referirme a algo que me referí la semana pasada, en el capítulo 53 de Isaías. El capítulo 53 de Isaías, cuando leí del versículo 5 en adelante. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas,
Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Acuérdense, en la cruz del Calvario dice, como cordero fue llevado al matadero. No dijo una sola palabra. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dice, y se dispuso con los impíos, acuérdense, su sepultura. Estaba juntamente con 2 ladrones allá en el Gólgota. Dice, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Recuerden que quien reclama el cuerpo del Señor Jesucristo fue un hombre importante llamado José de Arimatea. Importante, ¿no? Un hombre acaudalado. Es un hombre, también acuérdense que dentro de eso estaba Nicodemo, que fueron para reclamar el cuerpo de Jesús. Entonces dice la Biblia que nunca se halló pecado en él, pero se hizo maldad por nosotros. Dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice que verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Es decir, que la resurrección de Cristo, su muerte y resurrección, fue el cumplimiento de la profecía de Isaías. Isaías lo había profetizado 400, 500 años atrás, y hay cumplimiento en lo que Pablo escribe a los Corintios. Pero el mismo Señor Jesús, acuérdense, el mismo Señor Jesús en San Mateo capítulo 16, versículo 21, hablaba, ya él mismo estaba profetizando, vaticinando, previendo su muerte al hablar con sus discípulos. Escuchen lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor Jesús mismo lo estaba diciendo, que le era necesario, es decir, eso formaba parte de la misión encomendada por el Padre. Dice que le era necesario morir, pero también resucitar al tercer día. Allí mismo, para no ir a otros libros, San Mateo capítulo 17, versículos 22 y 23, vuelve otra vez a hablar. Escuchen lo que dice. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Se observan? Estamos estudiando la Biblia, porque nuestra salvación, estoy hablando de la doctrina de la resurrección, porque es importante además porque nuestra salvación dependía de ella, claro que dependía de ella. Cuando San Pablo escribe en el pasaje que leímos al iniciar, en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 16 en adelante, mire lo que dice, porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, Pablo dice, vuestra fe es vana, es decir, no sirve para nada, es como si fuera una ilusión. Dice, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, dice el texto, mas ahora Cristo ha resucitado. Entonces, primicias de los que durmieron, dice el texto, que es hecho. Primicias de los que durmieron es hecho. Entonces nuestra salvación dependía definitivamente, como dije al principio, de la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no hubiera resucitado, si el Señor Jesús no resucita, pues seríamos igual a cualquier secta o a cualquier cosa de esas que ustedes conocen. Además, lo que hace es confirmar, la resurrección lo que hace es confirmar el plan de la salvación. Porque de hecho,
Vamos a leer ahora más adelante algunos versículos donde habla específicamente que la resurrección lo que hace es confirmar este plan de salvación. Y la doctrina de la resurrección es importante porque la resurrección de Cristo hizo posible nuestra resurrección. Si Cristo, acabamos de leerlo, si Cristo no hubiera resucitado, nosotros tampoco resucitaríamos. 15:23, 1 Corintios 15:23, escuche lo que dice. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Está hablando de la resurrección. Entonces Cristo, que son las primicias, y luego los que son de Cristo. ¿Es usted de Cristo? Yo soy de Cristo. De tal manera que nosotros, de acuerdo a la Escritura, resucitaremos con Él en la venida de Cristo. Bien, ahora pensemos un poco en los resultados de la resurrección. ¿Cuáles son los resultados de la resurrección? Lo primero es la confirmación del origen divino del Señor Jesús. Eso es, está confirmando la resurrección que el Señor Jesucristo era Dios, aunque estaba encarnado y fue encarnado a través del Espíritu Santo en María. Él era Dios. Escuchen lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Escuche, fue declarado Hijo de Dios y habla de la confirmación mediante la resurrección de los muertos. Otro resultado de la resurrección es la confirmación de la promesa y de la esperanza que tenemos los cristianos. Eso está claro para nosotros. Esa era la esperanza de nosotros los cristianos, esa es. Y ya hemos leído el texto que dice, si los muertos no resucitan, pues entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Y Pablo acaba de decir, lo estamos leyendo, entonces nuestra fe sería vana. Pero, el texto dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles David. Pero estamos diciendo que el Señor confirma nuestra esperanza cuando Él dice que Dios ha cumplido a los hijos de ellos y Dios nos ha cumplido a nosotros resucitando a Jesús. O sea que la esperanza, la promesa es confirmada en la resurrección de Cristo, y cuando Pablo escribe aquí en 1 Corintios 15:52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar los ojos, al final de la trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán resucitados. Escuche, los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, si usted en la venida del Señor ha muerto, usted ya ha muerto y ha muerto en Cristo, será resucitado, resucitará, porque la resurrección de Cristo lo que hace es confirmar esa promesa para nosotros y nos permite hacerlo. Si usted ha muerto, si usted no ha muerto, el texto dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ahí están los dos eventos. Si usted ya ha fallecido, ya ha ido a la presencia del Señor, será resucitado. Pero si está sobre la tierra, entonces es transformado. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Quiere decir que los que somos transformados ya no vamos a morir nunca más. Y los que resucitan, es decir, los que estaban muertos en un cuerpo corruptible, ahora van a tener un cuerpo incorruptible. Eso es muy importante saberlo. Y no quiero que olvidemos lo que San Pablo escribe cuando está hablando a los hermanos de Tesalónica, cuando escribe en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17. Esto es muy importante porque está hablando de la venida del Señor y vemos la importancia que tiene la resurrección
en el creyente. Ya expliqué, el que ha muerto en Cristo resucitará. El que está en Cristo, cuando el Señor venga por su iglesia, será transformado. Cuando Pablo habla a la iglesia de Tesalónica acerca de la venida del Señor, entonces, miren lo que dice. Voy a pedir a Angie que lo lea desde el versículo 13, porque habla de la venida del Señor. Versículo 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Perdón, cuando la Biblia habla de los que duermen, está hablando de los que han muerto en Cristo, de los que han muerto en Cristo. Están dormidos. Entonces, si usted tiene un familiar, un hermano, un tío, su papá, su mamá, su hermano, que ha muerto en Cristo, la Biblia dice que está dormido. No se entristezcan por ellos. Estén tranquilos. Ustedes no pueden vivir como los que no tienen esperanza. Ustedes tienen esperanza de volver a reunirse con su familia. Yo no sé si nos conoceremos o no nos conoceremos, pero vamos a estar juntos en el mismo lugar. Escuche lo que dice el versículo 14 en adelante. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Escuchen esa palabra. ¿Y los muertos en Cristo qué? Resucitarán primero. Siga. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Oh, qué maravilloso eso. Eso es maravilloso, eso es extraordinario, extraordinario. Estamos hablando de los muertos en Cristo que están dormidos y van a resucitar. Y estamos hablando de los que estamos en Cristo, en la venida de Cristo. La Biblia dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque la resurrección de Cristo nos abrió a nosotros la puerta de la resurrección. Es decir, nosotros también resucitaremos. Es más, la resurrección es lo que dio la victoria sobre la muerte. Ahí es cuando Pablo pregunta, ¿dónde está muerte o tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está? Ya la muerte, dice la Biblia, no se enseñoreará de nosotros, porque hemos vencido la muerte. Como Cristo venció la muerte, los que estamos en Cristo vencemos la muerte. Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Entonces, la resurrección además, y con esto termino ya, la resurrección hace que nuestra herencia sea incorruptible. Y esto lo escribe Pedro en su primera carta, primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 al 5, hablando de una esperanza viva. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, nos hizo renacer, dice el texto, es decir, volver a nacer, que eso es lo que les estoy explicando, que es la resurrección. Les dije que la palabra resurrección quiere decir levantarse de nuevo, resurgir o alzarse una vez más. Y que es el efecto de resucitar es volver a la vida derrotando la muerte. Y Pedro está diciendo, alaba al Señor por eso. Le dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? No nacer, sino renacer para una esperanza viva. Estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Cuando llegamos a Cristo, siempre que decimos que llegamos a Cristo, decimos, ¿usted ya nació de nuevo? Y la gente pregunta, ¿qué es nacer de nuevo? Es la gran pregunta que Nicodemo le hizo al Señor. Y él le dice,
Es necesario volver y entonces... No. Nacer de nuevo es nacer del agua y del espíritu, y hace toda una descripción maravillosa sobre este asunto. Y aquí el texto está diciendo, Pedro está diciendo que Él nos hizo renacer ahora para una esperanza viva. ¿Por qué? Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, dice, para vosotros. Dice que sois guiados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. ¿Ah? Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y es que eso es lo que nos pasa. Que somos atacados y atravesamos dificultades y somos afligidos y tenemos dolores y hay ocasiones en que parece que nos vamos a derrumbar y la enfermedad y los dolores nos toman y la situación económica y la confusión y el problema en la familia. Si usted tiene la esperanza de la resurrección, usted no puede doblegarse. Dice, es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en balanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Oh, hermanos, esto es maravilloso. Si algo le da asidero al cristianismo y si algo tiene que fortalecer nuestra esperanza, es la resurrección de Cristo. Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de conmiseración. Eso significa, seríamos los más dignos de lástima, así literal. Y él dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, de nada serviría. La gran esperanza del cristiano verdadero radica en la confianza que tiene en que la resurrección de Cristo, como dice Pedro, le permitió renacer a una vida nueva y le ha dado una corona incorruptible. Esa esperanza gloriosa nos la afirmó, le colocó el sello, la resurrección de Cristo, y por eso es que es importante. Entonces, si el Señor Jesucristo venció por nosotros, si padeció por nosotros, nosotros también venceremos, porque Él estará, es la promesa que tenemos a nuestro lado. Venceremos porque Él lo ha prometido y tenemos la más plena certeza que resucitaremos con Cristo si hemos muerto en Él. Y si no hemos muerto aún, entonces seremos transformados y la muerte no se enseñorea de nosotros porque ya el Señor nos ha dado el poder, la facultad a través de su resurrección. Los bendigo a todos esta noche y los invito a que piensen siempre en esa esperanza gloriosa que tenemos, el cielo, que nos fue garantizado mediante la resurrección de Cristo, a quien sea la gloria, la honra, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Hagamos una oración de gratitud al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu amado Hijo Jesús, por su muerte, por su padecimiento en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero gracias por su resurrección que le colocó el sello a nuestra esperanza y confirmó, Señor, nuestra gloriosa presencia en el reino de los cielos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo a todos, que podamos seguir disfrutando de la palabra, que la gracia y la bondad del Señor sea con nosotros siempre. Nos vemos siendo la voluntad de Dios el próximo miércoles en el estudio bíblico, pero este domingo 8 de la mañana y 10 de la mañana nuestra reunión presencial. Bendiciones a todos y que puedan descansar en el Señor. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente 24092-837-081. 24092-837-081.
o en Bancolombia, cuenta de ahorros 91 200 070 319. 91 200 070 319. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.